debajo de un piso recién instalado a toda prisa. Un olor extraño comenzó a salir desde las entrañas de la tierra. Cuando la policía excavó, descubrió un secreto escalofriante: el cuerpo sin vida de Silene Acuña y el de su bebé, que nunca alcanzó a nacer. El único testigo, su hijo de apenas 5 años. ¿Qué pasó realmente con Silene Acuña? ¿Y quién fue capaz de asesinar a una mujer embarazada en su propia casa? Silene Acuña, una joven vallenata que nació y creció rodeada por el sonido de los acordeones y el susurro del río Guatapurí. Al ser la mayor de 5 hermanos, Silene asumió desde muy temprano el rol de hija responsable. Era una mujer aplicada, con metas claras. Quería llegar lejos, ser alguien, como suele decirse, y sabía que para lograrlo debía prepararse. Cursó toda la primaria y el bachillerato en Valledupar, y luego decidió estudiar Ingeniería de Sistemas, carrera de la que también se graduó en esa misma ciudad. Pero Silene no se conformaba con lo logrado. Tenía un impulso constante por seguir avanzando, por continuar creciendo. Después de terminar el bachillerato con mucho esfuerzo, en el año 2000 comenzó una carrera técnica en Ingeniería de Sistemas. Fue entonces cuando conoció a su profesora, Tanis Martínez, y empezó el curso con ella y otras compañeras. Desde el inicio destacó como una estudiante dedicada, aplicada y muy atenta a las orientaciones de sus padres, en especial de su padre. Silene estaba enfocada en su futuro y en terminar su carrera, y no permitía distracciones que pudieran desviarla de su meta. Después de que Silene se graduó de su carrera técnica en el año 2001, Tamariz decidió ofrecerle trabajo como secretaria. Tenía apenas 20 años. Quienes la conocieron en esa época aún la recuerdan con claridad en la oficina, especialmente en el lugar donde solía sentarse para trabajar. Era organizada, dedicada y muy juiciosa, siempre atenta a sus responsabilidades. Se sentaba con disciplina, planificaba su día sobre la mesa y cumplía con sus tareas con esmero. Para sus padres, doña Ledy Mora, ama de casa, y Gilberto Acuña, maestro de construcción, Silene era un motivo constante de orgullo. Representaba la esperanza de un futuro mejor. Se preocupaba por lo que hacía falta en casa, ayudaba a sus hermanas y mantenía con todos una actitud cariñosa y solidaria. Después de 2 años de trabajo, sintió que era el momento de dar un nuevo paso. Un día, le comunicó a su profesor con decisión que había tomado una decisión importante. Se iría a Bogotá para seguir estudiando, trabajar allá y continuar apoyando a su familia desde la capital. En el año 2003, con 26 años, un saco lleno de metas y pocas pertenencias, Silene llegó a Bogotá. Al principio, la vida en la capital no fue fácil. Trabajó como vendedora ambulante, luego como aseadora. Más tarde, montó un pequeño puesto de helados y pasó a ser cajera en un supermercado. No fue sino hasta un año después que comenzó a sentir que la suerte empezaba a cambiar. Consiguió empleo en un centro de abogados, y cuando regresaba a su tierra, lo hacía con el estilo propio de la capital, que lucía con orgullo. Siempre le gustó vestirse bien, maquillarse y cuidar su imagen. Para el año 2005, justo cuando su situación comenzaba a mejorar, su vida tomó un giro que no fue del todo bien recibido por sus padres. En Bogotá, inició una relación con un joven, de la cual nació un hijo. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que no era amor verdadero. La relación fue corta, y fiel a su carácter firme, Silene no estaba dispuesta a tolerar situaciones que no consideraba justas. Sin pensarlo demasiado, decidió seguir adelante sola con su pequeño. Siempre había sido una mujer independiente, y esa decisión reafirmaba su manera de enfrentar la vida. Para el año 2006, Silene se dio cuenta de que trabajar y cuidar sola a su hijo era más difícil de lo que imaginaba, así que tomó la decisión de regresar a Valledupar. Su madre, doña Ledy, y su padre, don Gilberto, recuperaron la tranquilidad al verla de nuevo en casa, retomando su rumbo. Pero lo que no sabían era que Silene estaba a punto de reencontrarse con alguien que cambiaría el curso de su vida, un hombre que ya conocía desde antes. Habían empezado a salir, intentando transformar una antigua amistad
en algo más íntimo, en una relación. Se trataba de Luis Giovanni Mosquera, un comerciante de 32 años, a quien Silene había conocido años atrás durante sus estudios de la carrera técnica. Entre ellos, surgió una química rápida e intensa, aunque algunos familiares, como su hermana menor Zoraida Acuña, tenían dudas sobre él, especialmente por la forma en que lo veían presentarse. Silene se mostró cada vez más enamorada. Zoraida recordaba cómo él parecía brindarle mucho amor en público, con gestos y palabras cariñosas, como si ya llevaran tiempo conviviendo. La conexión entre ambos fue tan rápida que, apenas un mes después de haber iniciado la relación, Silene decidió que Luis Giovanni se mudara a vivir con ella a la casa de sus padres. Doña Ledy, preocupada, le hizo una advertencia clara: que no se apresurara a comprometerse de lleno sin estar segura, y que tuviera cuidado de no quedar embarazada hasta conocer bien a la persona con la que pensaba unirse. Con el paso de los días, comenzaron a surgir señales que inquietaron a los Acuña. Algunos familiares comentaron que Luis Giovanni tenía una reputación dudosa. Aunque no había pruebas concretas, la desconfianza crecía. Doña Ledy, por ejemplo, solía levantarse por las noches para revisar que todo estuviera en orden, porque no lograba sentirse tranquila con él en la casa. Lo que más preocupaba era el cambio en la actitud de Silene. Ya no era la misma. Desde que comenzó su relación con Luis Giovanni, su carácter se transformó. Se mostraba más cerrada, a veces incluso agresiva con su familia cuando intentaban advertirle sobre él. Con el tiempo, las sospechas de los padres de Silene empezaron a tener fundamento. Silene le contaba a su hermana que Luis Giovanni tenía otras mujeres. Zoraida le aconsejaba que se alejara de él, que si ya había otra persona en su vida, no tenía sentido seguir insistiendo en esa relación. Pero Silene no escuchaba, se alejaba, ignorando las advertencias de su hermana, como si el amor que sentía le hiciera más daño que bien. Su familia comenzó a notar que sufría. Había perdido el enfoque y la dedicación que siempre la habían caracterizado en el trabajo. Su hermana la describía como una mujer muy celosa, que a veces llegaba llorando, contando las discusiones que tenía con Luis Giovanni. Él la amenazaba con dejarla para irse con otra mujer. Zoraida intentaba animarla, recordándole que debía pensar primero en su hijo, y no en una relación que, a todas luces, no le traía nada bueno. Pero la sorpresa fue aún mayor a finales de noviembre de 2009. Silene tomó la decisión de regresar a Bogotá, esta vez acompañada de Luis Giovanni y de su hijo. Se fueron juntos en uno de los buses, con la esperanza de construir un mejor futuro. Sin embargo, llevaban consigo un secreto que casi nadie conocía. Poco después del viaje, uno de los hijos mayores de Doña Ledy llamó para dar la noticia. Silene estaba embarazada. Habían pasado solo 3 meses desde que Silene comenzó a vivir con Luis Giovanni, lo que indicaba que había quedado embarazada casi de inmediato. Al llegar a Bogotá, tenía ya cerca de 3 meses de gestación. Silene sentía que había vuelto a decepcionar a sus padres, y por eso, aunque hablaban seguido por teléfono, nunca mencionaba el embarazo. Tampoco contaba que las discusiones con Luis Giovanni eran cada vez más frecuentes. Él no solo la trataba mal, sino que también agredía físicamente al niño. Para el 26 de enero de 2010, Luis Giovanni ya había conseguido trabajo en Mosquera, Cundinamarca. Cerca del lugar, encontraron una casa para alquilar. La arrendataria fue Luz Maribel Teana, quien aún recuerda el día en que Silene llegó por primera vez, una mujer bajita, embarazada, acompañada de un niño muy alegre y bonito. Silene se acercó para preguntar por el aviso de arriendo. A Luis Giovanni lo conoció días después, cuando firmaron el contrato. A simple vista, parecían una pareja normal, alegre. El niño le decía papá a Luis Giovanni, y como además se le parecía mucho, Luz Maribel asumió que era su hijo biológico. Nada en su comportamiento despertaba sospechas en ese momento. Silene, por su parte, tenía ya casi 7 meses de embarazo. Cuando supo por la ecografía que esperaba una niña, su alegría fue inmensa. Sin embargo, mientras su embarazo avanzaba, también crecía en ella un sentimiento de nostalgia y preocupación.
Las agresiones por parte de Luis Giovanni eran cada vez más frecuentes, y Silene comenzaba a aceptar que tal vez sus padres habían tenido razón desde el principio. En cada llamada a su familia, les insistía en que quería verlos. En una de esas conversaciones, le pidió a su madre que viajara a Bogotá para pasar con ella la Semana Santa. Silene quería contarle lo que realmente estaba ocurriendo, pero sin saberlo, esa sería la última vez que los Acuña tendrían contacto directo con ella. La señora María Luz Maribel, arrendadora de la vivienda, sospecha que todo ocurrió alrededor del 15 de marzo de 2010, cuando la pareja llevaba aproximadamente mes y medio viviendo en la casa. Ese día, Luis Giovanni se acercó a pagar el arriendo, pero no entregó la suma completa. Alegó que su esposa se sentía enferma y pidió pagar solo la mitad, ya que probablemente tendría que llevarla al médico. Después de hablar con él, la arrendadora vio llegar a Silene. Ambos regresaron juntos, pero lo que le llamó la atención fue que Silene tenía una expresión de dolor en el rostro. El 20 de marzo, fecha en la que Luis Giovanni debía entregarle el resto del dinero, apareció en su lugar con una excusa y una propuesta. Pablo García, uno de los investigadores criminalísticos asignados al caso, relató que Luis Giovanni le informó a la arrendadora que no estaba en condiciones de pagar porque la empresa donde trabajaba no le había cancelado su salario. En lugar de dinero, le propuso hacer algunas reparaciones en la casa, empezando por el piso, que estaba en mal estado. Doña Luz Maribel accedió y hasta le prestó una maceta y una pala para que pudiera comenzar los arreglos. Sin embargo, no fue a supervisar los trabajos. Le dio unos días más de plazo esperando que cumpliera su palabra, pero al ver que no entregaba el dinero ni avanzaba con las reparaciones como había prometido, decidió ir hasta la casa. Fue preparada con su celular, con la intención de grabar la conversación como prueba de incumplimiento. Cuando llegó, encontró a Luis Giovanni con la puerta abierta. El piso estaba visiblemente más alto y mal terminado. Ese día, doña Luz Maribel no sospechó nada, a pesar de que su perrita Luna mostraba un comportamiento inusual. Mientras hablaba con Luis Giovanni en la puerta de la casa, la mascota comenzó a escarbar con fuerza y rapidez en el patio. Ella asumió que solo estaba jugando y no le prestó demasiada atención. Al mismo tiempo, en Valledupar, la familia Acuña empezaba a preocuparse por el silencio de Silene. Había pasado varios días sin comunicarse, algo poco común en ella. De forma inesperada, fue Luis Giovanni quien se puso en contacto con don Gilberto. Dio una excusa. Supuestamente, ambos habían salido de compras y los teléfonos se habían mojado, dañando las tarjetas SIM, lo que les impedía recibir llamadas. Luis Giovanni hacía todo lo posible por evitar que alguien sospechara de la desaparición de Silene. A doña Luz Maribel también le ofreció una versión distinta. Le dijo que Silene estaba hospitalizada, muy grave, y que el bebé corría el mismo riesgo. Sin embargo, su comportamiento no reflejaba la angustia propia de quien enfrenta una situación tan delicada. El 31 de marzo de 2010, Luis Giovanni comunicó que no podía seguir pagando el arriendo y que, por ese motivo, desocuparía la vivienda de inmediato. Ese mismo día se trasladó. Más tarde, cuando doña Luz Maribel fue a revisar la casa y mostrarla a su hermana, notó que el piso estaba mal hecho y desproporcionadamente elevado, un detalle que no pasó desapercibido. Si Luis Giovanni Mosquera intentaba ocultar lo que había hecho con Silene, abandonar la casa fue el error que terminó por despertar todas las alarmas. Ese mismo día, 3 de abril de 2010, doña Luz Maribel contrató a su vecino, Jonathan Yesín Moreno, para que la ayudara a remodelar el piso de la casa que Luis Giovanni había desocupado. Al comenzar los trabajos, notaron algo inusual. Había 2 capas de piso y una diferencia de aproximadamente 2 centímetros entre una y otra. Decidieron levantar el piso superior, y fue entonces cuando encontraron un espacio vacío de unos 60 centímetros por 1,5 metros, donde no había base sólida y la tierra estaba suelta. La textura del suelo llamó su atención. A medida que removían tierra, la sospecha crecía. Tras unas pocas paladas, notaron que el terreno no tenía la firmeza habitual
y en ese momento, la perrita Luna volvió a escarbar con insistencia, justo en el mismo sitio. El joven que ayudaba en la obra propuso seguir excavando, y al poco tiempo apareció una lona. Estaba ubicada en una dirección precisa bajo el piso. Al tocarla con la pala, notaron que debajo había algo blando. La reacción inmediata fue de miedo e incertidumbre. No sabían qué podía estar oculto allí. La primera impresión fue pensar en algo ilegal, quizás drogas. Luego, surgieron otras posibilidades más inquietantes, considerando que la mujer que había vivido allí estaba embarazada. Mientras seguían escarbando, encontraron una imagen de la Virgen, acompañada de una oración en la parte trasera. Continuaron cavando hasta que la lona volvió a aparecer, esta vez de forma más clara. Inmediatamente informaron a doña Luz Maribel, quien decidió ir personalmente al CAI de policía más cercano para reportar lo que habían encontrado. Cristian Andrés Pérez era el patrullero asignado ese día. Mientras realizaba su ronda, un vecino se le acercó para informarle que en una casa cercana se percibía un olor extraño, parecido al de algo en descomposición. De inmediato, se dirigió al lugar junto con su compañero. Al llegar al barrio, fueron guiados hasta la vivienda donde, en ese momento, un hombre estaba rompiendo el piso. El olor era fuerte y evidente. Al ingresar, encontraron a ese hombre excavando en el interior de la casa. En el área intervenida, descubrieron 5 bolsas plásticas blancas y 5 costales apilados. Fue el mismo hombre que realizaba la excavación quien cortó una de las bolsas, y en su interior apareció el cuerpo sin vida de una mujer embarazada. Ante el hallazgo, los patrulleros dieron aviso inmediato al CTI para que realizara el levantamiento del cadáver. Gustavo Bermúdez y Pablo García, investigadores criminalísticos de la Fiscalía de Cundinamarca, llegaron al lugar alrededor de las 10 de la noche. Al ingresar, observaron una excavación en medio de la sala. Dentro del hueco, semienterrado, se encontraba el víctima. Estaba envuelto en bolsas plásticas negras y cubierto con lonas. Pero lo que desconcertó aún más a los investigadores fue descubrir que la víctima había estado embarazada. Marta Lucía Maya, la fiscal asignada al caso, recibió el informe técnico del levantamiento del cadáver, en el que se mencionaba la presencia del bebé. Según se explicó, tras la muerte de la madre, y debido a los procesos biológicos naturales, el cuerpo del feto fue expulsado dentro de las bolsas donde se encontraba envuelta la víctima, tal como fue hallado en la escena. Los investigadores comenzaron a reconstruir lo sucedido. La pieza clave fue doña Luz Maribel, la arrendadora, quien les informó que la casa había estado habitada recientemente por Silene Acuña y su pareja, Luis Giovanni Mosquera. También les relató cómo él había propuesto arreglar el piso en lugar de pagar el arriendo, y que, desde hacía varios días, no se veía a Silene. Según la versión de Luis Giovanni, ella se encontraba hospitalizada. Durante la inspección de la vivienda, los agentes notaron que las paredes habían sido pintadas recientemente, lo cual levantó sospechas de que se intentaba encubrir algún tipo de evidencia, como manchas de sangre o fluidos. Por eso, se solicitó apoyo de criminalística para aplicar luces forenses y determinar si la mujer había sido asesinada violentamente dentro del lugar. Al día siguiente, la noticia del hallazgo se volvió pública. La identidad de la víctima fue revelada. Silene Acuña, con 6 meses de embarazo, había sido asesinada y enterrada en la sala de su casa en Mosquera, Cundinamarca. En Valledupar, don Gilberto recibió la noticia por una llamada. Una de sus nueras lo contactó para decirle que habían dado la información en los noticieros. Atónito, llamó a su hijo Wilmar para confirmarlo. Wilmar, sorprendido, no sabía nada, y al principio intentó calmar a su padre, pero al final reconoció que en Mosquera se había encontrado un cuerpo, y aún no se sabía con certeza si era Silene o el niño. Don Gilberto quedó en estado de shock. Todo se volvió confuso, como si su mente se hubiera bloqueado en ese momento. Sin pensarlo más, tomó el primer vuelo disponible hacia Bogotá. No podía aceptar lo que le decían. Tenía que verlo con sus propios ojos. Mientras tanto,
Los investigadores localizaron la nueva dirección de Luis Giovanni, pero al llegar, descubrieron que ni él ni el niño estaban allí. Si el cuerpo hallado correspondía realmente a Silene María Acuña Mola, las autoridades tenían pocas dudas sobre quién era el principal sospechoso: Luis Giovanni Mosquera. Sin embargo, necesitaban esperar los resultados oficiales de la necropsia realizada por Medicina Legal, así como los análisis forenses con luz especial aplicados a las paredes de la vivienda en busca de rastros biológicos. Mientras tanto, la preocupación más urgente era el paradero y la seguridad del hijo de Silene. Varios vecinos afirmaron haber visto a Luis Giovanni llevándose al menor. Dado que el niño era el único testigo presencial de lo ocurrido, existía un fuerte temor de que pudiera correr peligro. Ante esta posibilidad, se activaron de inmediato los mecanismos de búsqueda urgente. Equipos de la Defensa Civil, bomberos y otras autoridades se desplegaron por las laderas del río Bogotá y zonas aledañas, con la esperanza de encontrarlo con vida. Los análisis con luces forenses no revelaron rastros de sangre ni fluidos en el lugar, pero fue la necropsia la que finalmente confirmó lo que todos temían. El cuerpo encontrado pertenecía a Silene María Acuña Mola. El informe incluyó un cotejo de huellas dactilares a través del sistema de identificación biométrica, lo que permitió establecer su identidad con certeza. Con esa confirmación, la Fiscalía emitió la orden de captura contra Luis Giovanni Mosquera. En paralelo, la familia ya había sido notificada oficialmente. En Bogotá, don Gilberto fue informado por el CTI y la Fiscalía que el cuerpo de su hija se encontraba en la morgue de Mosquera. El 7 de abril, mientras un juez de garantías aprobaba la orden de captura contra Luis Giovanni Mosquera, los restos de Silene María Acuña eran entregados a su padre, don Gilberto. Nunca le entregaron el cuerpo en un ataúd sellado, y nadie de la familia pudo verla por última vez. A pesar de la insistencia de algunos para que realizara el entierro en Bogotá, él se negó. Estaba decidido a llevar a su hija de regreso a casa. El 8 de abril, emprendió el viaje por tierra desde Bogotá hacia Valledupar, trasladando el cuerpo de Silene. De forma paradójica, ese mismo día en que Silene regresaba a su tierra para ser sepultada, Luis Giovanni Mosquera apareció también en Valledupar. Había decidido entregarse voluntariamente antes de ser capturado por las autoridades. Viajó por tierra en un bus de servicio intermunicipal, intentando evitar los controles. Según Agustín Flores, defensor del pueblo del departamento del Cesar, Luis Giovanni confesó en un primer momento que su intención era huir. Incluso había contemplado cruzar la frontera hacia Venezuela para evadir la justicia. Sin embargo, al llegar a Valledupar, fue su propio padre quien lo convenció de que enfrentara la situación. Le dijo que, si seguía huyendo, probablemente no volverían a verlo nunca más, y que lo mejor era entregarse. Luis Giovanni Mosquera entregó al defensor del pueblo su versión de lo ocurrido. Durante una conversación extensa, admitió que había asesinado a su pareja, Silene Acuña, y que luego la enterró en la vivienda donde convivían. Alegó que actuó impulsado por la ira en un momento de pérdida de control. Tras su entrega, el hijo de Silene fue puesto bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. Durante una entrevista con un psicólogo del ICBF, el menor, de apenas 5 años, relató lo que había presenciado. Llamaba papito a Luis Giovanni, y fue él quien se convirtió en el único testigo presencial del crimen. En sus palabras, contó que Luis Giovanni golpeaba a el bebé en la barriguita de su mamá, que eso le dolía, y que luego la acostó. Le puso las manos en el cuello hasta que ella se quedó dormida. Permitió establecer que hubo agresión directa contra una mujer embarazada y que la causa probable de la muerte fue asfixia mecánica, ya que el informe de medicina legal no encontró señales de violencia adicionales a pesar del avanzado estado de descomposición del cuerpo. Luis Giovanni fue trasladado nuevamente a Mosquera, Cundinamarca, donde se desarrollaba el proceso judicial. En la audiencia preliminar, la Fiscalía le imputó cargos por homicidio agravado. Sin embargo, al ser interrogado sobre si aceptaba los cargos, respondió de forma negativa
intentando evadir responsabilidad. Pese a su rechazo formal, todas las pruebas apuntaban a él. La confesión ante el defensor del pueblo, el testimonio de la arrendadora y, sobre todo, el relato del hijo de Silene. La contundencia de la evidencia hizo innecesario un juicio prolongado. El 6 de mayo de 2010, un mes después del hallazgo del cuerpo de Silene Acuña, la fiscal Marta Amaya llegó a un preacuerdo con Luis Giovanni Mosquera. A cambio de aceptar los cargos, se le ofreció una reducción del 50% en la pena, propuesta que fue avalada por el juez del caso. De los 500 meses de prisión inicialmente contemplados, casi 41 años, la condena se redujo a 250 meses, es decir, poco más de 21 años de cárcel. Para la familia de Silene, esa decisión no representó justicia. Consideraban que una pena tan reducida no compensaba la gravedad del crimen. El asesinato de una mujer embarazada, estrangulada en su propia casa, sin posibilidad de defensa. La madre de Silene expresó su inconformidad y dolor, asegurando que nada de eso era suficiente ni justo. La herida seguía abierta, alimentada por la impunidad que sentían. ¿Crees que 21 años de prisión es una condena justa por asesinar a una mujer embarazada? ¿Qué harías tú si fueras parte de la familia de Silene? ¿Crees que la justicia debería considerar el testimonio de un niño como prueba clave en un caso de esta magnitud? ¿Qué opinas del papel de la familia en prevenir relaciones peligrosas como la de Silene? Deja tu opinión en los comentarios. Y si te interesa nuestro contenido, no olvides suscribirte al canal.